Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les vamos a estar hablando sobre la probabilidad por Zulay Olmos, María González, Edwin Reynolds, Nalani Medina, Sergio Torres y mi persona, Valentina Cárdenas. Buenos días, profesor y compañeros. Yo les estaré hablando acerca de la biografía de Carl Friedrich Gauss. Este nace en Alemania en el año 1777, específicamente el 30 de abril. Su familia era bastante humilde, su madre era una mujer de bajos recursos que poseía la facultad de ser lista, mientras que su padre era un mercader que se dedicaba a pactar negocios. De su más tierna infancia, Carl Friedrich Gauss reveló tanto para los números, dando pie a su anécdota más antigua, en la que se dice que el pequeño Gauss ya recorría las cuentas de su padre con tan solo 3 años. En los estudios de Carl Friedrich Gauss, por ser de familia humilde, Carl Friedrich Gauss estudió en una escuela de primeras letras. Afortunadamente, el saber supo aprovechar las bondades que esta escuela le ofrecía, aprendiendo y perfeccionando sus conocimientos en idiomas, aprendiendo latín, griego y alto alemán. Una anécdota divertida de su infancia cuenta que en la clase de matemática, el maestro por castigo les pidió que sumaran todos los números naturales del 1 al 100, siendo Carl Friedrich Gauss el único en terminar primero y uno de los pocos en dar con la respuesta correcta. Cuando su maestro le preguntó cómo lo había logrado en tan poco tiempo, Gauss le indicó que había sumado el primer número con el último. Esto quiere decir 1 más 100 y luego el segundo con el penúltimo 2 más 99 y así sucesivamente hasta llegar a la conclusión de que debía multiplicar 101 por 50 obteniendo el correcto resultado de 5 millones con 50.000. En su adolescencia temprana, el duque de Brunswick se ofreció a apoyarlo económicamente para que estudiara en el Collegium Carolinum, licenciándose 3 años después con tan solo 17 años. En uno de sus aportes que descubrió una fórmula matemática para encontrar todos los polígonos regulares utilizando el compás y la regla, encontrando 31. Su vida personal, esta contrae matrimonio con Johanna Elizabeth Rosina Osthoff en 1805, con quien tuvo 3 hijos, falleciendo esta con el tercero de los hijos durante el parto en 1809. Se casa nuevamente con Frederica Wilhelmine Walcott en 1810, teniendo también 3 hijos con esta. Frederica muere a causa de tuberculosis en 1831. Su vida religiosa, aunque Gauss asistía a una iglesia luterana protestante, los detalles sobre su credo personal se desconocen hasta la fecha, siendo considerado por muchos como deísta con opiniones e ideas poco ortodoxas. Pues su muerte, fallece de vejez en su lecho mientras dormía el 23 de febrero de 1855 en Gotinga. Sus restos descansan en el cementerio de Albani-Friedhof de Göttingen. Yo les estaré hablando sobre una breve historia de la probabilidad. La probabilidad es una rama de la matemática que estudia los resultados posibles de ciertos experimentos aleatorios, ya sea regidos por el azar, cuando tenemos 2 o más alternativas de probabilidad. Nos permite de la forma más racional o científica de evaluar y comprender mejor nuestras opciones. Frecuentemente escuchamos como preguntas como ¿cuál es la probabilidad de ganarme la lotería? O ¿cuál es la probabilidad de que hoy llueva todo el día? Ya teniendo una cierta idea que es la probabilidad, ahora le voy a hablar sobre la historia de la probabilidad. Durante el siglo XVIII y XIX, grandes matemáticos dieron vida a unas ramas de la matemática más complejas y con mayor probabilidad en el mundo. La teoría de la probabilidad tiene su origen en los juegos de azar, como en los juegos de dados, cartas, ruletas, monedas u otros que tengan probabilidad de ganar. Los ilustres matemáticos Pascal y Pierre en el año de 1654 tuvieron correspondencia y allí plantearon ideas como
hacer el juego de los dados, determinar el número de veces que se debería lanzar para tener una probabilidad de obtener el valor 6 dos veces, que debería de ser de un 50%. Ya teniendo esta idea de la probabilidad, podemos pasar al siguiente tema. Muchas gracias. Ahora es la fórmula para calcular la probabilidad. Para el cálculo de la probabilidad es necesario dividir número de sucesos favorables entre el número total de sucesos posibles. Esto genera una muestra y a partir de los datos obtenidos se puede realizar el cálculo. El cálculo de probabilidad se expresa en porcentajes y responde a la siguiente fórmula. Probabilidad igual casos favorables guión casos posibles por 100. ¿Qué tipo de probabilidad existen? Ok, una de estas son matemática frecuencial, objetiva, subjetiva, binominal, lógica y condicionada. En la matemática sigue los principios de una lógica formal y no experimental. En la frecuencial se basa en las experimentaciones y determina el número de veces que un suceso puede ocurrir teniendo en cuenta un número específico de oportunidades. En la objetiva tiene en cuenta que con antecelación la frecuencia del evento y solo conocer los casos probables en los que puede ocurrir un evento. En la binominal se determina el éxito o fracaso de un evento que tenga únicamente dos posibles resultados. En la lógica plantea la probabilidad de que un evento ocurra a partir de leyes inductivas. Y en la condicionada explica la probabilidad que sucede en un evento según la ocurrencia previa de otro, por lo que uno es dependiente del otro. ¿Qué teorías dan la explicación a la probabilidad? Existen tres métodos para determinar la probabilidad de cualquier evento y se basan en tres reglas. Una de estas son adición, multiplicación, distribución binominal. En adición, plantea la probabilidad de que ocurra un evento en concreto es igual de la suma de las probabilidades individuales, siempre y cuando los eventos no ocurran en el mismo momento. En la multiplicación, plantea que la probabilidad de que ocurra dos o más eventos independientes es igual al producto de sus probabilidades individuales. 3. Distribución binominal. Plantea que la probabilidad de que ocurra una combinación determinada de eventos independientes entre ellos admite solo dos posibles resultados, incluyentes entre ellos son el éxito y el fracaso. Además, existe la regla Laplace, que plantea que en una muestra aleatoria formada por resultados que son iguales de probables, la probabilidad de un suceso es el resultado del número de casos posibles divididos entre el número de casos probables. ¿En qué situaciones se aplica la probabilidad? Algunos ejemplos en los que se aplica la probabilidad son análisis estadístico de riesgo empresarial, cálculo de seguros, análisis de conducta y investigación médica. Muchas gracias. Bueno, yo les estaré hablando sobre el espacio muestral y los eventos. En la teoría de la probabilidad, un evento aleatorio o fuente de sucesos aleatorios es un subconjunto de un espacio muestral, es decir, un conjunto de posibles resultados que pueden dar un posible pero muy lejano experimento aleatorio. En teoría, la probabilidad, cada evento aleatorio se puede asignar una medida de la probabilidad y el conjunto de todos los sucesos aleatorios constituyen uno de estos conjuntos. ¿Qué es un evento? Un evento es el resultado de un posible experimento y la unidad mínima del análisis para efectos de un cálculo de las probabilidades. Los eventos pueden clasificarse de la siguiente manera: mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir al mismo tiempo, es uno o es otro. Ok, buenas tardes, profesora. El día de hoy yo les estaré hablando sobre los eventos de la probabilidad. Ok, la probabilidad es simplemente qué tan posible es que ocurra un evento determinado. Cuando no estamos seguros de algún resultado de algún evento o suceso, podemos acudir a calcular la probabilidad de ciertos resultados, qué tan común es que ocurra. El análisis de los eventos gobernados por la probabilidad se le llama estadística. Yo estaré hablando sobre los eventos. Algunos ejemplos son obtener la cara al lanzar una moneda, es un evento.
Lanzar un 5 es un evento. Elegir un rey de una baraja de cartas también es un evento. O lanzar un número par. Estos pueden ser dependientes o independientes. En el caso de los eventos dependientes, esto significa que pueden verse afectados por eventos anteriores. Por ejemplo, al tomar dos cartas de un mazo, después de tomar una carta del mazo, hay menos cartas disponibles. Por lo tanto, se mueven las probabilidades. En el caso de los eventos independientes, en estos decimos que los sucesos independientes son los que el acontecimiento que ocurrió no cambia la probabilidad de otro evento. Es decir, dos eventos A y B son independientes si la probabilidad del evento B no está influida por el suceso del evento A o viceversa. Muchas gracias. Está bien. ¿Cuál es la fórmula para calcular la probabilidad de un evento? Definir todos los eventos y resultados que podrían ocurrir y asegurarse de que sean mutuamente excluyentes. Dividir el número de eventos favorables entre el número de posibles resultados y expresar el resultado como una fracción, un decimal o un porcentaje. Si se trata de eventos independientes, multiplicar las probabilidades de que los eventos individuales sucedan, sumar las probabilidades de todos los eventos posibles y verificar que sean iguales a 1. Representar la probabilidad de un resultado imposible con un 0. La probabilidad se calcula dividiendo el número de veces que ocurre un evento o un resultado entre el número total de resultados posibles. Como primer ejemplo, la probabilidad de sacar un as en una baraja de 52 cartas es un cuarto de 52, ya que hay 4 ases y 52 cartas en total. Como segundo ejemplo, un frasco contiene 4 canicas azules, 5 canicas rojas y 11 canicas blancas. Si se toma una canica del frasco aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad de que la canica sea roja? Elegir una canica roja es el evento y la cantidad de resultados, o sea, es el número total de canicas en el frasco. Como tercer ejemplo, pues, ¿cuál es la probabilidad de elegir un día que corresponda al fin de semana? Al elegir aleatoriamente un día de la semana, elegir un día que corresponda al fin de semana es el evento y la cantidad de resultados es el número total de días de la semana.